3550 es el documental que se podrá ver esta tarde en Málaga. Aquí hemos tenido a los protagonistas y ahora vamos a seguir con más temas, ahora de medio ambiente, porque ya saben que tenemos una cita quincenal con Juan Villanueva. Él es el editor de The Green Bee y lo tenemos ya aquí con nosotros con muchas noticias, ¿verdad? ¿Qué hay, Soledad? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? estás? Yo Muy muy bien. bien, deseando que nos cuentes. Y hoy sorprendida porque nos vamos a ir primero a Albacete, vamos a Nos, salir de las fronteras nos vamos a regionales. hacer. De hecho, te traía tres noticias hoy que están como relacionadas con la comida, ¿no? Carne, pescado y verduras. Ajá. Yo creo que nuestro impacto en la comida es una de las formas más fáciles de reducir nuestra huella medioambiental. Y es que es una mala costumbre que tenemos los humanos de comer todos los días. Y si lo hiciéramos de forma responsable, yo creo que podríamos reducir nuestra huella. Entonces, lo primero, nos vamos a Albacete. La semana pasada, Greenpeace sobrevoló una macrogranja Sí. allí en Albacete. Y estuve hablando con Luis Ferrín, que es el encargado del Departamento de Agricultura, y me decía que una macrogranja, aunque no está muy claro qué es lo que es, básicamente es lo que produce mucho, barato y rápido. Y esa es la forma en la que quieren gestionar. Entonces estuvieron volando sobre las granjas y emitieron las imágenes Seguro y se que veían. ponen los pelos de punta, ¿no? Ya me lo temo. Sí, sí, sí. Sobre todo vas a ver que no tienen Ay, espacio, no tienen higiene y están todos hacinados en un espacio muy pequeño. Ahora nos volvemos aquí a estas Andalucía. imágenes son demoledoras. Yo creo que si las viéramos con cierta frecuencia o mucha gente que no las ha visto nunca, reduciríamos el consumo de carne. Yo creo que son bastante eficaces. Lo que pasa es que me he encontrado incluso gente que no se cree que sean ciertas. Bueno, Eso eso, ya es tremendo, ¿no? Contra el escepticismo claro, es... eso es dudar de las imágenes que estás viendo con tus ojos y me parece ridículo, la verdad. Las fuentes que nos dan las imágenes son suficientemente fidedignas como para darle credibilidad de que todo eso es lo que está pasando. Y de hecho, déjame decirte, aquí en Andalucía, en el noreste granadino, tenemos la granja más grande, la granja porcina más grande de toda España y más contaminante, que está en Dehesa del Rey, en Castilleja. Estuve hablando con Eva Pérez, de una plataforma ciudadana, que estuvieron haciendo un informe, y me decía que tenían capacidad hasta para 650.000 lechones en 10 núcleos. Y el problema de eso son los purines, son los excrementos, la orina y cómo gestionan esos residuos. Por el método comercial que tienen, los encargados son los propios granjeros, y los propios granjeros no tienen demasiados recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que al final esos purines pasan a los acuíferos, pasan al suelo, pasan a la tierra y lo contamina todo. Los purines son muy contaminantes, mucho. No, yo es que estoy viendo esas imágenes, lo siento, Juan, pero es que casi no puedo ni pensar porque me lleva a, no sé, me pone muy mal cuerpo y creo que no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? El ser humano. Y somos cómplices al final por desconocimiento, pero también es nuestra Claro, responsabilidad. el desconocimiento de la ley no te exime de ella, ¿verdad? Exacto. Una de las cosas que hay que decir es que en 2018 hubo un brote de peste porcina en China y ellos son los grandes importadores de la carne de cerdo, al menos la que viene desde Andalucía. Es decir, nosotros, hay que reconocer que nosotros no comemos tanta carne como se puede pensar, Sí. sino es todo para exportar. Ajá. Entonces, cuando se dicen que ya hemos tocado techo de exportaciones y a ver cómo van a resultar en los próximos años. Eso sí, Greenpeace tiene ciertas peticiones que lo que piden es una moratoria de licencias, que no se abran nuevas granjas, que se reduzca la cantidad de cerdos que tenemos aquí en un 50% y que se fomente, y esto me gusta, que se fomente la dieta sana. Que limitemos la carne a 300 gramos de carne a la semana, más o menos. Intentemos favorecer las comidas vegetarianas, basadas en plantas y sobre todo que sea más sana, porque la carne en sí no está mal. Comer carne no está, yo creo que no está mal. El problema es cómo la producen y de dónde vienen. Exacto.
Pero entiendo, Juan, que al final estas macrogranjas y cualquier otra área de explotación animal tiene unos controles, tiene unos estándares que tiene que cumplir. ¿Esto cumple los estándares o es que se están saltando la ley? Porque claro, es muy diferente que se estén saltando la ley o a que la ley permita este maltrato animal. No, claro, la ley es clara y sobre el papel todo está bien, pero el problema es que no hay suficiente control, básicamente que no hay suficiente control. La Consejería de Agricultura en 2018 llevó a cabo casi 1000 revisiones, de las cuales 200, el 20%, 200, se descubrió que tenían ciertos fallos. Y de esos 200 incumplimientos, solo 9 acabaron en multa, lo cual está claro que no hay ni suficiente control ni suficiente personal para aplicar la ley. Entonces, Claro, faltan manos. faltan manos y trabajo y no sé si la voluntad por parte de las empresas, de los políticos, de los consumidores, de intentar pedir una comida, una carne ecológica o bien cuidada. Bueno, esto es lo que pasa en cuanto a la carne, pero creo que no tenemos mejores noticias en cuanto al pescado, ¿o sí? En cuanto al pescado, no quería tocar tanto el tema del pescado en sí, sino un problema derivado de él, y es los aparejos que se quedan abandonados en el mar. Hace poco, hace 2 semanas creo, la asociación de la Casa de las Piruletas fueron a recoger una red que llevaba enterrada en la playa de Cabo de Gata, creo que desde principios de la pandemia, es decir, 3, 4 años. Sí. Y es una red enorme. Tú imagínate una red de, vamos a decir, metros cuadrados, kilómetros de largo, que se queda abandonada en el mar. Pues lo que va haciendo es atrapar peces, desintegrarse en microplásticos. Entonces, en este caso en particular, estuvo ahí enterrada por 3 años y al final tuvo que ser varias asociaciones, entre las que estaban Ecologistas en Acción, la Casa de las Piruletas, grupos ecologistas del Mediterráneo, y lo tuvieron que ir a recoger de forma voluntaria. Claro, porque los dueños entiendo que no se hicieron responsables, las dejaron abandonadas o se rompieron, vete tú a saber qué pasó, pero no se hicieron responsables y ahí se quedaron. Y a todo esto hay que sumarle la cantidad de plásticos, de basura y de porquería que ya hay en el mar de por sí. Exacto, exacto. Estuve hablando con Celia Ojeda de Greenpeace, que me decía que el 80% de los plásticos vienen de tierra. Es decir, tampoco es un impacto, el impacto que tienen estas redes fantasmas, como las llaman, no es tan grande. Pero hay que reconocer que es solo un sector de donde provienen. Es decir, si se abordara, podrían controlar una gran cantidad de plásticos. En 2019 estaban estimados que eran 640.000 toneladas de redes, anzuelos, cuerdas, hilos, flotadores, vallas, no sé, de todos los aparejos que tienen la pesca. Estaban por ahí por el mar. ¿Y qué podemos hacer? O sea, quiero decir, hay movimientos que luchan, que van recuperando estas redes, al final depende de asociaciones. Lo cierto es que es bastante complicado tratarlo porque lo primero es que se entiende que a la hora de faenar se pueden perder redes, bien porque a la hora de pescar se rompan, bien porque se queden enganchadas y por seguridad de los marineros haya que cortar las redes. Eso me parece, es normal, ¿no?, que que algunas redes se tiren, pero luego las autoridades portuarias son las que son responsables de llevar un control de qué redes tienen, qué barcos y cuáles vuelven. Y lo mismo aquí, falta de personal y falta de capacidad para gestionar todas esas pérdidas. Bueno, ya hemos hecho un repaso por la carne, por lo relacionado con la pesca, con cómo se faena, y ahora nos vamos a la tierra, ¿no? A los vegetales, a lo que se cultiva. A lo que se cultiva, que de hecho me parece un tema mucho más agradable. Lo has elegido para cerrar, ¿no? Has dicho, voy a terminar un poquito mejor porque... Totalmente, porque estaba viendo las imágenes que os iba a poner de carne y pescado y estaba diciendo, por favor, vamos a cerrar con algo más bonito. ¿Recuerdas que la semana pasada te traje un tema sobre la infraestructura verde? Sí. Y cómo eso gestionaba la temperatura y el ambiente de las ciudades? Y decíamos que la infraestructura verde no son solo árboles, como se suele creer,
También están los huertos urbanos, así que estuve por ahí bicheando un poco y llegué a Sevilla. Y en Sevilla veo que tienen una red de huertos urbanos apoyados por la Gerencia de Urbanismo de 13 huertos. Al parecer tiene una tradición hortelera muy antigua y muy arraigada. También lo estuve mirando por aquí, por Málaga, y estuve hablando con unos y con otros. Y aquí no se apoya tanto, parece. De hecho, hablé con los del Caminito, que decían que tenían problemas de la gestión de residuos alrededor. Hablé con los del huerto, aquí en Málaga, los del huerto de Dignidad, y tenían problemas con el agua. Pero veo que en Sevilla, mira qué grandes son, o sea, las imágenes... Bueno, claro, te iba a decir que 13 no me parecían mucho, pero claro, depende del tamaño de cada uno. Muy bonitos, ¿no? Muy organizados, muy bien delimitados, bien. Claro, y bien cuidados y sobre todo que están autogestionados por las asociaciones. En este caso son la Asociación de Hortelanos de La Morera. Y estuve hablando con Javier Cortés, que era uno de los usuarios de allí. Y me decía que, además de ser un refugio climático, en una ciudad como Sevilla, imagínate, en verano, agosto, que tocan 40 grados. Ya ves. Y allí, entre las plantas, el frescor, la humedad, es literalmente un refugio climático. Y además de eso tiene una función social que no hay que olvidar, que es darle a la gente actividades al aire libre, que puedan ir las familias con los niños, que los mayores tengan actividades que hacer y que sea una forma de devolver la naturaleza a las ciudades. Totalmente. No, y sobre todo que hablamos mucho de vida sana, de hábitos de vida saludables, de comer bien, y a veces queremos que los niños lo entiendan desde las aulas, y qué mejor manera que yendo al campo ellos, trabajando la tierra, recogiendo, viéndolo, ¿no? Claro, así es como se aprenden, por ejemplo, las temporadas de las frutas y las verduras, de las cuales yo me he dado cuenta de que no tengo ni idea. ¿Qué es lo que se necesita para hacer un huerto? Recuerdo que de pequeño, de joven, intentamos plantar en casa de mis padres unos tomates, no me salió nada, no me salió absolutamente nada. Oye, no, claro, el campo es muy duro, pero también estaba pensando que entiendo que en estos tiempos, con la sequía que hay, pues que también los huertos estén un poco en cuarentena, ¿no? Como, claro, bueno. Claro. Por ejemplo, estos de La Morera, que están en Miraflores de Sevilla, dicen que, por un lado, el ayuntamiento le provee de la tierra y, por otro lado, el agua lo cogen de un pozo al que tienen acceso. Pero, como dices, estamos en tiempos de sequía, los huertos, las verduras necesitan mucha agua y lo intentan hacer con la mayor precaución que pueden. Bueno, pues está muy bien que haya estas iniciativas, nos alegramos mucho que en Sevilla haya 13 huertos, ojalá que en Málaga también proliferen y podamos tener la oportunidad, y no solo en Málaga y Sevilla, sino en toda Andalucía, en toda España, en el mundo entero. Sí. Muchísimas gracias, Juan Villanueva, por esta sección de medio ambiente en la que hemos empezado un poquito así abajo, pero hemos acabado muy verde y muy fresco, ¿verdad? Hemos terminado muy bien, así que te lo agradezco. Ya saben que Juan Villanueva tiene también un podcast donde pueden ampliar esta información, donde pueden compartir y ver todo lo que aquí comentamos, así que le pueden seguir, ya saben que se llama The Green Bee. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, muchas gracias, Juan, y volvemos enseguida, no se vayan, hasta ahora.